¿Por qué las llamadas emperatrices romanas temían su noche de bodas? La pregunta sorprende en una cultura que solemos imaginar entre togas blancas, flores y promesas murmuradas bajo la luz del aceite Roma. Nos fue vendida como el escenario perfecto del romance clásico, pero la verdad era mucho más oscura. Para una esposa del emperador, la noche que debía inaugurar una vida de poder podía convertirse en su primer encuentro con la humillación, el miedo y la posibilidad real de morir. Las cámaras nupciales no eran refugios, sino salas de juicio, donde el cuerpo de la novia se transformaba en evidencia pública. Su honor dependía de rituales tan brutales que hoy serían considerados tortura. Sábanas ensangrentadas, exhibidas como trofeos, puertas con orificios creados para espiar, multitudes cantando insultos obscenos y maridos con un poder legal casi absoluto sobre su vida. Comparado con esto, Game of Thrones es un cuento de hadas de Disney. Si creías que la realeza vivía rodeada de privilegios, prepárate. Lo que vas a descubrir no es una simple curiosidad histórica, sino el horror real que Roma ocultó bajo sedas, coronas y ceremonias. Las 8 revelaciones que vienen a continuación cambiarán para siempre la forma en que miras una boda imperial. Fueron prácticas repetidas durante siglos, sostenidas por emperadores, sacerdotes y familias nobles, que convirtieron el matrimonio en un instrumento de control total sobre el cuerpo femenino. Las esposas imperiales no llegaban a su noche de bodas con ilusión, sino con una certeza inquietante. Cualquier gesto, cualquier silencio, incluso una simple ausencia de sangre, podía decidir su futuro o su muerte. La intimidad no existía, la voluntad tampoco. La cámara nupcial era el escenario donde se imponía el poder del marido y del Estado. Y es aquí donde empezamos a descender. 8 rituales que transformaban la primera noche de matrimonio en una experiencia tan traumática que muchas jamás volvieron a ser las mismas. Prepárate. La primera verdad es también la más brutal. La noche de bodas de una reina romana no era una unión, sino un examen, un juicio público en el que su valor, su pureza y el honor de toda su familia quedaban reducidos a una única evidencia: la sangre sobre las sábanas. Imagina el escenario. Tienes 14, quizás 15 años. Nunca has estado sola con un hombre. Nunca has tenido control sobre tu propio cuerpo. Y ahora, en la habitación que debería ofrecerte privacidad, el silencio pesa como una sentencia. Afuera, pegados a la puerta como buitres hambrientos, esperan sirvientas, matronas, parteras, incluso parientes del esposo, no para ayudarte, no para protegerte. Su misión es inspeccionar las sábanas al amanecer. La lámpara de aceite proyecta sombras oscilantes sobre las paredes, y tú sabes que lo que ocurre en las próximas horas definirá tu futuro. Si no hay sangre, si tu cuerpo no reacciona como debe, el matrimonio puede anularse. Tu reputación será arruinada. Y hay casos documentados por cronistas romanos donde las consecuencias eran aún peor. Acusaciones de impureza, castigos públicos, incluso ejecuciones silenciosas para proteger el honor de la casa. La ciencia moderna entiende que muchas mujeres no sangran en su primera relación, pero para las reinas romanas ese conocimiento no existía. Lo único que tenían era miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a no probar lo que otros exigían de ellas. Miedo a morir por algo que escapa completamente a su control biológico. Y entonces surge la imagen más perturbadora de todas. Muchos hallazgos arqueológicos revelan que algunas novias llevaban pequeños cuchillos, alfileres o fragmentos de metal escondidos entre las capas de su vestido, no para defenderse del esposo, sino para hacerse daño a sí mismas antes de consumar el acto. Una herida rápida, un corte pequeño, lo justo para teñir de rojo la tela, para sobrevivir, porque no bastaba con sangrar, las sábanas debían exhibirse, colgadas en la ventana, agitadas por los esclavos, mostradas a los invitados como si fueran trofeos de una victoria militar. El momento más íntimo de la vida de una joven se transformaba en un espectáculo público, en un ritual de humillación legitimado por la tradición. La prueba sangrienta no era solo un requisito cultural, era una herramienta de control social,
un mecanismo diseñado para recordar a la nueva reina que su cuerpo ya no le pertenecía, pertenecía al Estado, al linaje, al marido, a todos, menos a ella. Y esta era solo la primera noche. Si la prueba sangrienta convertía la intimidad en un juicio, el segundo ritual transformaba la boda en un acto de conquista. Porque en Roma la ceremonia nupcial no era una celebración de amor, sino la recreación pública de uno de los episodios más violentos de su mitología, el rapto de las Sabinas. Y no se trataba de una metáfora poética, era literal. Las novias, incluidas las reinas, debían representar el papel de una mujer raptada por la fuerza. El esposo asumía el rol del guerrero vencedor y los invitados, el de la multitud que aplaude cuando la víctima es arrastrada hacia su destino. Imagina la escena. La procesión avanza por los pasillos del palacio. La novia, adornada con capas de seda y oro, camina lentamente hasta que en un gesto completamente ensayado, pero no menos aterrador, el esposo la toma del brazo. No con suavidad, no con ternura, con fuerza. Ella debe fingir resistencia, debe gritar, apartar la mirada, tensar el cuerpo como si el contacto fuera un castigo. No hacerlo sería interpretado como un mal augurio, incluso como desobediencia. Los invitados observan y ríen. Se intercambian chistes obscenos. Algunos animan al novio a mostrar su poder, como si la joven no fuera una persona, sino un territorio recién conquistado. El eco de los aplausos resuena en las paredes de mármol mientras la arrastran hacia la cámara nupcial, como si se tratara de una prisionera de guerra y no de la futura madre del imperio. Para muchas reinas esta no era una actuación. La humillación era real. El miedo era real porque sabían perfectamente lo que simbolizaba ese ritual, que desde ese momento sus deseos ya no importaban, que su cuerpo era un instrumento político, que la noche que empezaba no les pertenecía. Crónicas romanas mencionan novias que vomitaron de terror antes de entrar en la habitación o que se desmayaron en plena ceremonia. Algunos años después, confesaron que jamás pudieron borrar de su memoria la sensación de ser entregadas como botín a un hombre desconocido ante la mirada cómplice de toda la corte. Los psicólogos modernos dirían que aquello era violencia simbólica y emocional, una forma de instaurar desde el primer instante quién mandaba y quién obedecía. Para los romanos, sin embargo, era simplemente tradición. Y lo peor es que aún no empezamos a descender a las cámaras más oscuras de esta noche. Si el ritual del rapto le arrebataba a la novia su dignidad pública, lo que venía después le arrebataba lo único que podía quedarle, su intimidad. Porque en Roma la noche de bodas no era un acto privado entre dos recién casados. Era un espectáculo silencioso, vigilado por tantos ojos que cualquier intento de privacidad se consideraba sospechoso. La cámara nupcial, que debería haber sido un refugio, era en realidad un escenario. Afuera, justo detrás de la puerta, se reunían sirvientas, eunucos, criados, funcionarios del palacio y en ocasiones miembros de familias rivales. Todos atentos, todos expectantes, todos listos para cumplir su papel. Algunos se inclinaban para escuchar, otros pegaban la oreja a la madera, muchos más no disimulaban. Hablaban entre sí, reían, hacían comentarios sobre lo que creían que estaba sucediendo dentro. Y no era raro que el propio palacio facilitara esta vigilancia. Los arquitectos romanos conocían el poder de la intimidad y se aseguraban de destruirla. Construían pasadizos estrechos, huecos invisibles y pequeñas ventanas laterales que permitían a los poderosos observar lo que ocurría en el interior sin ser vistos. La reina podía sentirlo sin verlo. La respiración ajena detrás de la pared, los pasos que se detenían justo cuando ella se movía, el leve golpe de una sandalia contra el mármol cuando alguien cambiaba de posición para espiar mejor. El resultado psicológico era devastador. ¿Cómo entregar el cuerpo cuando sabes que no estás sola? ¿Cómo respirar? ¿Cómo moverte? ¿Cómo existir? Cuando cada sonido, cada suspiro, cada silencio puede interpretarse como prueba de éxito o de fracaso, muchas reinas desarrollaron ansiedad severa, hipervigilancia, insomnio crónico. Algunas tardaron años en tolerar el contacto físico. Otras jamás lo lograron,
porque la mañana siguiente no traía descanso, traía interrogatorios. Los funcionarios del palacio exigían un informe detallado. Si hubo consumación, cómo ocurrió, cuánto duró, si hubo resistencia, si hubo sangre. Estos reportes pasaban a los archivos oficiales del imperio, como si el cuerpo de la reina fuera un documento administrativo más útil solo en función del poder. La ausencia de intimidad no era un accidente cultural, era una herramienta política, una forma de recordar a la nueva reina que no podía esconder nada, ni su cuerpo, ni sus emociones, ni su miedo. Y en Roma lo que no podías esconder podía destruirte. Si las primeras horas de matrimonio decidían la honra de una reina, las siguientes semanas decidían algo aún más importante, su derecho a seguir viva. Porque en Roma el valor de una esposa, incluso de una reina, se reducía a una sola función: producir herederos varones. Y no en algún momento del matrimonio número. Desde la primera noche, en cuanto amanecía, mientras los asistentes aún discutían sobre las sábanas, entraban en acción los médicos del palacio, hombres que veían el cuerpo de la reina no como un ser humano, sino como un proyecto reproductivo. Examinaban su respiración, su temperatura, el color de su piel, la curvatura de su abdomen. Cualquier detalle podía considerarse señal temprana de embarazo, y si no había señales, comenzaban los rituales. La habitación se llenaba de olores ásperos, infusiones de hierbas amargas, ungüentos calientes, preparados que prometían abrir el vientre a la vida. La reina debía beber brebajes viscosos, soportar masajes dolorosos en el abdomen, someterse a exámenes que hoy llamaríamos tortura médica. Todo esto mientras cargaba con un pensamiento que la perseguía y noche. Si no quedaba embarazada pronto, podía ser repudiada, exiliada o ejecutada. La presión era tan insoportable que muchas reinas comenzaron a sentir cada ciclo menstrual como una sentencia. Cada mes sin concepción era un fracaso público. Cada retraso, una celebración silenciosa. Cada dolor, un recordatorio cruel de que su cuerpo no era suyo. Algunas desarrollaron trastornos alimenticios, consumiendo apenas lo suficiente para sobrevivir, creyendo que así equilibrarían el cuerpo para concebir. Otras caían en una profunda depresión. Algunas fingían náuseas matutinas. Escondían almohadillas bajo la ropa. Incluso organizaban conspiraciones para adoptar en secreto un bebé que pudieran presentar como legítimo heredero. Pero el engaño era casi imposible, y cuando era descubierto, la consecuencia solía ser la muerte. Lo más irónico y lo más trágico es que los tratamientos agresivos a los que eran sometidas en realidad disminuían sus posibilidades de concepción. Los ungüentos tóxicos debilitaban el cuerpo. Las prácticas médicas primitivas causaban infecciones. El estrés crónico alteraba los ciclos menstruales. El imperio exigía fertilidad, pero simultáneamente destruía el cuerpo que necesitaba para obtenerla. La cultura romana explicaba la infertilidad como una maldición de los dioses, un castigo por falta de virtud o pureza. Pero la verdad es que muchas de estas mujeres estaban luchando por concebir mientras cargaban el peso político de todo un imperio sobre sus hombros adolescentes. La noche de bodas terminaba, pero la tortura continuaba cada día, cada mes, cada respiración. La reina no estaba buscando un hijo, estaba buscando una salvación. Si la fertilidad convertía la vida de la reina en una carrera contra el tiempo, el quinto ritual destruía algo aún más profundo: su dignidad. Porque antes de cerrar las puertas de la cámara nupcial, antes incluso de que la pareja se quedara solas, Roma exigía un espectáculo obligatorio: la invocación de Gaimen, el dios del matrimonio. Pero esta invocación no era un himno suave ni una bendición solemne. Era en realidad un roast público, una humillación ritualizada donde la multitud se reunía para burlarse de la reina, de su cuerpo, de su inexperiencia y de lo que estaba a punto de sufrir. Imagina la escena. La novia, vestida con velos perfumados y joyas demasiado pesadas para sus hombros jóvenes, está de pie frente a la puerta de la cámara nupcial afuera, bajo la luz anaranjada de los fuegos ceremoniales. Cientos de personas cantan canciones cuyo contenido sería hoy motivo de censura inmediata. Descripciones grotescas del acto sexual. Chistes sobre la anatomía femenina,
predicciones explícitas sobre el rendimiento de la novia. Los cortesanos ríen, los soldados bromean, incluso algunos familiares participan, creyendo que cuanto más ofensivas fueran las burlas, más favorables serían los dioses. Para la reina, ese instante es peor que una ejecución pública. No puede responder, no puede huir, no puede levantar la voz para defender su honor. Debe escuchar cómo se ríen de su miedo, cómo convierten su intimidad en entretenimiento, como su cuerpo, el mismo cuerpo que Roma exige que produzca herederos, se transforma en objeto de burla colectiva. Los psicólogos modernos dirían que este ritual era una forma de destrucción simbólica, romper la autoestima de la novia antes de entregarla a un marido que tendría poder absoluto sobre ella. Romanos de la época lo consideraban un acto de buena suerte. Cuanto más cruel fuera la canción, mejor augurio para la unión. Pero la verdad era mucho más siniestra. Las burlas enseñaban a todos, incluida la reina, que su vergüenza era irrelevante, que su cuerpo pertenecía al espectáculo, que su dolor era parte del ritual. Y mientras las risas se apagaban lentamente y las puertas de la habitación se cerraban, la reina sabía que lo peor aún no había empezado. Hasta ahora todas las tradiciones parecían diseñadas para humillar y dominar, pero había un componente aún más aterrador, la absoluta incertidumbre acerca del hombre con quien la reina debía compartir su primera noche, porque en Roma los matrimonios políticos no unían corazones, unían intereses, y eso significaba que muchas jóvenes eran obligadas a casarse con hombres que no conocían en absoluto. Imagina estar frente a un extraño que desde ese momento tiene derecho legal sobre tu vida. Hay crónicas que describen bodas donde la novia solo había visto al esposo 2 veces. Una durante el acuerdo matrimonial y otra durante la ceremonia. No sabía nada sobre su carácter, su temperamento, sus inclinaciones o sus demonios internos. Y aún así debía entrar en la cámara nupcial con él sola. El miedo empezaba mucho antes de cerrar la puerta. Algunas reinas habían escuchado rumores, hombres violentos, emperadores con arrebatos incontrolables, nobles con fama de sádicos, generales viejos que buscaban demostrar su virilidad a costa del dolor ajeno. Imagina tener 14 años y saber que el hombre que te espera es un veterano de 50 con cicatrices en el alma y en el cuerpo. Para muchas era un salto al vacío. Crónicas antiguas hablan de novias que intentaron huir minutos antes de consumar el matrimonio. Algunas atrancaban la puerta con muebles, otras se escondían detrás de cortinas o columnas. Algunas se desmayaban o fingían estar enfermas y unas pocas, en un acto desesperado, se herían a sí mismas para suspender la noche, pero nada funcionaba. La ley romana era clara. La esposa no podía negarse. El esposo tenía autoridad absoluta. El consentimiento no era un concepto, el rechazo, una insolencia. Y lo más aterrador, a veces ni siquiera la familia de la reina sabía la verdad sobre el hombre elegido. Los acuerdos matrimoniales servían para sellar alianzas políticas, y en ese juego, su salud mental, su crueldad, sus perversiones eran detalles secundarios. Había maridos que cambiaban de humor con la violencia de una tormenta. Otros buscaban someter a la esposa en la primera noche para dejar claro quién mandaba. El resultado psicológico era devastador. Dormir junto a alguien desconocido ya es difícil. Dormir junto a alguien con poder para matarte sin consecuencias es insoportable durante esa noche. El palacio entero podía estar escuchando. Pero si algo salía mal, nadie acudiría en ayuda de la reina. Y con cada respiración temblorosa, ella entendía una verdad terrible, que el peligro no estaba en las tradiciones ni en los rituales. El peligro estaba en el hombre que compartía la cama con ella. Si casarse con un desconocido ya era aterrador, descubrir sus verdaderas sombras en la primera noche lo era aún más, porque en Roma el peligro no terminaba, al cerrar la puerta comenzaba allí. La ley no protegía a las reinas de sus maridos. Al contrario, les daba a ellos un poder casi absoluto sobre el cuerpo y la voluntad de sus esposas. Literalmente el matrimonio colocaba a la mujer bajo la mano del esposo bajo la manus. Un concepto legal que justificaba desde correcciones físicas hasta castigos extremos, lo que hoy llamaríamos abuso, tortura o violencia doméstica. En Roma era simplemente derecho marital. Imagina la escena. La reina, joven,
temblorosa, con las joyas aún colgando de su cuello, comete un error tan humano como apartar la mirada, llorar o no mostrar entusiasmo. Para cualquier otro ser humano sería comprensión. Para algunos maridos romanos era insolencia. Un gesto mal interpretado bastaba para desencadenar la violencia. Cronistas antiguos describen primeras noches marcadas por golpes, empujones violentos, forcejeos que dejaban moretones en brazos y costillas. Había esposos que usaban cinturones, varas finas de madera o incluso las manos desnudas, convencidos de que debían educar a la nueva esposa desde el primer instante. Muchas reinas entraban a la cámara nupcial con varias capas de ropa acolchada, no por pudor, sino para amortiguar los golpes esperados. Pero si el esposo descubría esa protección, la furia aumentaba. Era un desafío a su autoridad, una provocación. Algunas intentaban beber vino en exceso para adormecer el dolor físico y emocional, pero eso también estaba prohibido. Una esposa ebria podía ser castigada severamente por irrespeto al matrimonio. El daño psicológico era profundo. Sabían que nadie vendría a ayudarlas, ni la corte, ni la familia, ni la ley. El esposo podía encerrar a la reina durante días, quitarle comida, prohibirle hablar o incluso prestarla temporalmente como castigo humillante. Y nada de eso violaba las normas romanas mientras no la matara sin permiso del Estado. Para muchas, la primera noche era una revelación traumática, que no se habían casado con un hombre, sino con un carcelero, y que desde ese momento cualquier gesto, palabra o silencio podía desencadenar una tormenta. La violencia no era un exceso, era un sistema, una herramienta legitimada para moldear a la reina según la voluntad del marido y del imperio. Y aún así, lo peor todavía estaba por revelarse. En Roma incluso sobrevivir a la primera noche no garantizaba sobrevivir al matrimonio. Para muchas reinas romanas, la noche de bodas no marcaba el inicio de una nueva vida, sino el primer paso hacia una muerte anunciada. Porque en el corazón del imperio más poderoso del mundo, el matrimonio podía funcionar como una trampa, un contrato sellado con abrazos, vino y promesas, pero que escondía cláusulas invisibles, capaces de destruir a una mujer meses o años después. Las historias circulaban en susurros entre sirvientas y matronas, novias jóvenes que entraban en la cámara nupcial llenas de esperanza y salían tiempo después convertidas en espectros de sí mismas. Algunas no daban a luz a un varón, otras solo tenían hijas, otras eran acusadas, a veces falsamente de adulterio, y en Roma cualquiera de esos fracasos podía equivaler a una sentencia de muerte. Imagina vivir con esa sombra constante, despertar cada día al lado de un hombre cuyo humor definía tu destino político. Saber que un simple gesto malinterpretado, una palabra fría, una mirada cansada, un llanto silencioso, podía convertirse en la excusa perfecta para eliminarte. Hay registros de reinas que comenzaron a probar su comida con esclavas por temor al veneno. Otras evitaban beber agua que no procediera directamente de una fuente supervisada. Algunas dormían con pequeños amuletos bajo la ropa, convencidas de que los dioses podían protegerlas de un asesinato disfrazado de accidente, y sin embargo, nada realmente las protegía. Porque lo más perturbador de todo era que algunos emperadores ya habían decidido la muerte de su futura esposa antes incluso de casarse con ella. En ciertos contratos matrimoniales aparecían cláusulas secretas que especificaban qué debía ocurrir si la reina fallaba en sus deberes. Desde aislamiento hasta ejecución, ella firmaba un documento creyendo que accedía a la vida real, cuando en realidad estaba firmando su propia condena. La esperanza de vida de una reina romana era significativamente más corta que la de cualquier mujer noble que permaneciera soltera. El estrés, la depresión, los embarazos repetidos, los abortos forzados, los tratamientos médicos tóxicos y la amenaza perpetua de castigo creaban un desgaste que consumía el cuerpo y devastaba la mente. Pero quizás lo más trágico era esto. Incluso aquellas que amaban a sus esposos vivían aterrorizadas. Sabían que el amor no podía salvarlas en un imperio donde cada alianza política tenía más valor que el corazón humano. Para una reina romana, el matrimonio era un camino de rosas cuyas espinas podían matarla.
Cuando observamos estas 8 prácticas juntas, algo se vuelve dolorosamente claro. Las noches de boda romanas no eran rituales de amor, ni celebraciones familiares, ni promesas de prosperidad. Eran parte de un sistema perfectamente diseñado para destruir la voluntad de una mujer desde el primer día de su matrimonio. La reina no era vista como una compañera, ni como un ser humano completo. Era una pieza política, un cuerpo destinado a producir herederos, una herramienta para unir linajes y consolidar alianzas. Todo en su experiencia. La sangre exigida, las burlas, el rapto simbólico, la falta absoluta de privacidad, el control médico, la violencia legal, el miedo constante a la muerte. Tenía un propósito, recordarle que no tenía poder sobre sí misma. Muchas de estas mujeres vivieron y murieron sin dejar su voz en los registros históricos. Sus emociones, sus miedos, sus heridas quedaron enterradas bajo monumentos dedicados a emperadores y generales. Pero los amuletos hallados en tumbas reales, los documentos médicos, los informes palaciegos y las cartas privadas pintan un cuadro claro. Las reinas romanas vivían atrapadas en una red de terror psicológico que empezaba la noche en que se convertían en esposas. Este legado revela algo inquietante sobre el imperio más admirado de la antigüedad, que su grandeza se construyó no solo con guerras y conquistas, sino también con el sufrimiento silencioso de las mujeres que sostuvieron sus dinastías. Y aunque estos rituales ya no existen, los mecanismos de control, humillación y violencia simbólica aún sobreviven en muchas partes del mundo, simplemente disfrazados con nombres nuevos. Mirar de frente este pasado oscuro no es un ejercicio académico, es una advertencia, una invitación a reconocer que la civilización humana siempre ha sido más cruel de lo que preferimos creer. Si estas verdades te abrieron los ojos a la oscuridad real que se escondía detrás del esplendor romano, suscríbete porque lo que acabas de escuchar es solo el comienzo. Hay rituales médicos que mataban más mujeres de las que curaban. Prácticas de tortura que se ocultaron bajo la palabra tradición y secretos imperiales tan perturbadores que los libros de historia prefieren ignorarlos. En este canal revelamos aquello que la escuela no enseña: las sombras, los silencios, las vidas olvidadas. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país nos ves y qué historia te gustaría que desenterremos en el próximo video. Tu voz ayuda a que estas verdades ocultas lleguen más lejos. Y recuerda, cuanto más profundo se excava en la historia, más evidente se vuelve que la humanidad siempre ha sido más salvaje de lo que imaginamos. M.